Hola amigos, en este video hablaremos de sucesiones. Una sucesión es un conjunto de cosas, una detrás de otra en un cierto orden. Por ejemplo, fíjense en la siguiente sucesión: 3, 5, 7, 9. Los tres puntitos significan continuidad con la sucesión. 3 vendría siendo el primer término, 5 el segundo, 7 el tercero y 9 el cuarto. Se pueden clasificar en finito o infinita. Finitos son aquellas sucesiones restringidas por un final. Por ejemplo, las letras en la palabra cactus. Por el contrario, las infinitas son aquellas sin final. Esto quiere decir que son infinitas, por ejemplo, en los números naturales, que comienzan desde el 1 hasta el infinito. Existe una condición. Una sucesión sigue una regla que te dice cómo calcular el valor de cada término. Por ejemplo, en la sucesión 3, 5, 7 y 9 avanza 2 por cada término. Como vimos antes. Entre cada término hay una diferencia de 2. Además, no debemos olvidar que cada término tiene su posición. Con esto, podemos deducir la fórmula. En este caso vendría siendo 2n más 1, donde n es la posición del término. Ahora reemplazamos por la posición del primer término para demostrar que es válida. Además, con esto podemos saber cuál es el valor del término que viene. Reemplazamos y listo. El siguiente término es 11. Pero recuerden, la fórmula depende de cada sucesión. Nota: no olvidar, es normal usar xn para los términos, donde n es la posición del término y x es el término. Así que para hablar del quinto término, solo debes de escribir x sub 5, donde n equivale a 5. Sucesiones aritméticas. En las sucesiones aritméticas existe una constante que nos ayuda a descifrar la fórmula. Por ejemplo, en la siguiente sucesión podemos ver que existe una constante de 3 entre cada término. Y se puede deducir la fórmula. En este caso vendría siendo 3n más 3. Para estar más seguros, vamos a reemplazar con la posición del segundo término. Nos da 9, así que está bien. Sucesiones
geométricas. Es cuando cada término se calcula multiplicando el anterior por un número fijo. Por ejemplo, en esta sucesión podemos observar que cada número fue multiplicado por 2 para obtener el siguiente. Como podemos ver, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8 y 8 por 2, 16. Teniendo como factor común el 2. Teniendo como fórmula x sub n igual a 2 elevado a n. Así, al reemplazar el tercer término, podemos verificar que 2 por 2 por 2 es igual a 8. En las sucesiones geométricas podemos encontrar los números triangulares. Esta sucesión se genera a partir de una pauta de números en un triángulo. Por ejemplo, la siguiente sucesión se va añadiendo otra fila de puntos y, contando el total, podemos encontrar el siguiente número de la sucesión. Pero sería más fácil usar la fórmula. ¿Cuál es la siguiente? Y si reemplazamos, podemos verificar que esta realmente sirve. En las sucesiones geométricas también podemos encontrar los números cuadráticos. Los números cuadráticos son aquellos números que en una sucesión cada término de posición es elevado al cuadrado, como podemos observar en la fórmula, y al reemplazar y comprobar lo describido anteriormente. También tenemos los números cúbicos, que similar a los números cuadráticos, solo que en estos el término de posición es elevado al cubo, es decir, al 3. Como pueden observar en la sucesión y al reemplazar por la fórmula n elevado a 3, este da realmente 125 al ser reemplazado por el quinto término. Números de Fibonacci. Los números se calculan sumando los dos que están antes de él en una sucesión. Por ejemplo, en la siguiente sucesión, aquí podemos notar que 0 más 1 es 1, dando la siguiente. 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, y así sucesivamente hasta llegar a los siguientes términos. Pero también tenemos la fórmula, que es la siguiente. Esta fórmula es interesante porque depende de los valores de los términos anteriores. Y si reemplazamos por los términos, teniendo el término 3 más el término 2, realmente nos da el siguiente término, comprobando que la fórmula es correcta. Sucesiones monótonas.
Estas sucesiones se clasifican en dos tipos: monótona decreciente y monótona creciente. Monótona creciente. Es monótona creciente si cada término es menor o igual que el siguiente. Por ejemplo, la siguiente sucesión. Dentro de las monótonas existe una regla fundamental. Si esta no se cumple, no es monótona creciente. Vamos a reemplazar con el primer término. Y se cumple porque 3 es menor que 5. Además de monótona creciente, existe la monótona estrictamente creciente. En esta, la diferencia es que en vez de menor o igual, solo es menor. Y además, esta sucesión también la cumple. Sucesión monótona decreciente. Es monótona decreciente si cada término es mayor o igual que el siguiente. Por ejemplo, en la siguiente sucesión. Para estas sucesiones también existe una regla que es fundamental. Sin esta regla, no es monótona decreciente. En este caso vamos a reemplazar el tercer término para verificar que la sucesión que hemos escrito ahí es correcta. Como pueden ver, 3 es igual a 3, por lo tanto se cumple. Dentro de las monótonas decrecientes encontramos las estrictamente decrecientes. La diferencia de estas es que la sucesión no tiene términos iguales. Por lo tanto, la regla vendría siendo el término es mayor que el término más 1. En este caso vamos a reemplazar con el primer término. Como pueden ver, 5 es mayor que 4, por lo tanto se cumple. Sucesiones constantes. Vamos a escribir la siguiente sucesión. Todas las sucesiones tienen una fórmula. Esta fórmula nos dice: una sucesión es constante si todos sus términos son iguales. Y como podemos ver en la sucesión que hemos escrito, todos los términos son idénticos, por lo tanto se cumple. Sucesiones acotadas. Las sucesiones acotadas tienen un límite. Esto quiere decir que te dicen dónde corta o llega la sucesión. Estas pueden dividirse en dos, pero en este caso hablaremos de la primera, que son las sucesiones acotadas inferiormente. Son aquellas en que la posición del número es igual o mayor a un número positivo. Esto quiere decir que el límite es positivo. Por ejemplo, en la siguiente sucesión, el límite es 8, que es un número positivo. Vamos a reemplazar solo para corroborar. Como sabemos, 2 es menor que 8, por lo tanto está correcto.
Ahora hablaremos de las sucesiones acotadas superiormente. Son aquellas en las que la posición del número es igual o mayor a un número negativo, como describe la fórmula. Por ejemplo, en la siguiente sucesión. En este caso, el límite es menos 8. Vamos a reemplazar nuevamente para corroborar. Y como podemos ver, es correcto. Sucesiones divergentes. Estas son las sucesiones que no tienen un límite finito. Por ejemplo, 5, 7, 9, 11, 13. Su límite es infinito. Sucesiones convergentes. Las sucesiones convergentes tienen un límite finito. Por ejemplo, veámoslo en la siguiente sucesión. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. En este caso, el límite de esta sucesión que hemos escrito es 1. Sucesiones oscilantes. En las sucesiones oscilantes no son convergentes ni divergentes, ya que sus términos se alternan de mayor a menor o viceversa. Por ejemplo, en la sucesión 1, 0, 3, 0, 5, 0. Sucesiones alternadas. Las sucesiones alternadas son aquellas que alternan los signos de sus términos. Estas pueden ser las siguientes. Convergentes, como por ejemplo esta sucesión. En este caso el límite es 0. También las divergentes. La cual no tiene límite. Por lo tanto, es infinito. Y por último, los oscilantes, que puede ser menos 1, 2, menos 3, 4. Eso es todo. Ya se preguntará si todo esto es aplicado en nuestra vida cotidiana, y la verdad es que sí, es algo que nos rodea comúnmente. Por ejemplo, cuando martillamos un clavo una y otra vez, o cuando llegan cartas a una oficina durante días, aumentando o disminuyendo la cantidad. También cuando conduces, la velocidad del auto que va aumentando a medida que avanzas unas cuadras hasta llegar al destino deseado. Bueno, eso fue todo. Esperamos que les haya gustado. ¡Chao!